vamos a presentarte en esta oportunidad una licuadora de la marca Austerizer, ¿okay? Que no nos prende, ¿okay? Cuando enchufamos nuestro equipo, ¿okay? No nos quiere encender, ¿okay? Vamos a revisar, a ver qué es lo que está presentando esta licuadora, ¿okay? Sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, vamos a enviarle un saludo a todos nuestros amigos suscriptores, ¿ok? Que nos están apoyando en este canal con las reparaciones de nuestras licuadoras, ¿ok? Y bueno, y a los nuevos amigos que nos visitan por primera vez, les invito a que se suscriban, ¿ok? Que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido. Bueno, vamos a comenzar a revisar esta licuadora, ¿ok? Tenemos nuestro probador de continuidad. Lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro cable de alimentación hasta las puntas, a ver si no está dañado nuestro cable de alimentación, ¿okay? Vamos a probarlo con nuestro probador de continuidad casero, ¿okay? Y vamos a ver cuál es la falla, ¿okay? Vamos a desenchufar aquí, vamos a probar, vamos a abrir este equipo y vamos a revisar por dentro, ¿okay? Ok amigos, ya despegamos aquí nuestro cable y bueno, lo que vamos a hacer aquí es probar nuestro cable de alimentación, ¿okay? Con corriente, a ver si nos funciona. Vamos a colocarlo de un lado, ¿okay? Con el probador de continuidad, y vamos a colocarlo la otra punta en la otra punta del cable. Como no sabemos aquí cuál es cuál, vamos a probar primero con el marrón. Vamos a medir. No nos prendió. Vamos ahora con este. ¿Okay? Ok. Este cable azul. ¿Okay? Este es el azul. Vamos a probar ahora en la otra parte a ver si está en buen estado o en mal estado el cable. ¿Okay? Enchufamos. ¿Okay? Quiere decir que los dos cables tienen continuidad, ¿okay? Yo en este caso revisaría primero el switch, ¿okay? Vamos a revisar el switch primero, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden ser también los carbones que no están haciendo contacto con el motor. Vamos a revisar los carbones, ¿okay? Vamos a revisar estos carbones. Colocamos nuestro carbón. Vamos a meterle otros carbones a ver, ¿ok? Vamos a probar con otros carbones a ver si nos enciende. Ya estamos listos, vamos a probar a ver si son los carbones, ¿okay? Vamos a probarlo con nuestro probador de continuidad. Colocamos de un lado y del otro y vamos a encender con nuestro probador de continuidad para ver si prende. Ahí quiso encender, ¿okay? Ahí nos encendió, ¿ok? Ok, vamos a intentar prenderlo, ¿ok? Parece que tiene un falso contacto, es en el switch, ¿ves? ¿Está viendo? Puede ser que en el switch tenga un falso contacto. Ahora vamos por el switch. Vamos a revisar el switch a ver cómo nos está, por lo menos
aquí entra la corriente, correcto, aquí es línea, ¿okay? Y debería salir por la posición número 1 la misma línea. Revisar aquí, esta es la número 1, esta es la número 2, la número 3, ¿okay? Y vamos a ver por qué no nos está funcionando. Vamos a probar ahora aquí la número 1. Vamos a probar aquí con el cable comprobador de continuidad, ¿okay? El cable marrón, ¿okay? Y vamos a probar aquí en este lado. Vamos a introducir este mismo alambre, ¿okay? Y vamos a pegar aquí el alambre, correcto, y allí nos tiene que dar la primera velocidad, ¿ok? Con mucho cuidado, ¿ok? Vamos a enchufar y vamos a tratar de encender aquí, ¿ok? Prendemos aquí. Vamos a agarrarlo con un alicate. ¿Okay? Prendemos aquí. Esa es la número 1. Y vemos que no está llegando, ¿eh? Probamos la número 1 y no está llegando voltaje. O sea, no está haciendo continuidad. ¿Ok? No está haciendo continuidad. Desenchufamos y vamos a probar ahora el número 2, que vendría siendo el cable rojo. La velocidad número 2, vamos a colocarlo aquí, ¿okay? Vamos a sacar este cablecito de aquí, que es el número 2, y vamos a probar ahora el voltaje número 2, la velocidad número 2. Enchufamos aquí y le damos a aquí. Ahí intentó, pero no agarró. ¿Okay? Quiere decir que el voltaje 2, la velocidad número 2 tampoco nos agarra. ¿Okay? Y ahí estamos viendo que ni la 1 ni la 2 nos agarra. Vamos a ver el voltaje de la tercera velocidad. ¿Okay? Colocamos aquí, colocamos el cablecito aquí, ¿okay? Y vamos a probar. Enchufamos y vamos a revisar ahora el voltaje 3. 1, ¿okay? 2, 3. Ahí nada tampoco. No nos está llegando continuidad en nuestro selector de velocidad. Eso quiere decir que este selector está dañado, ¿ok? El selector está dañado, hay que sustituirlo por otro. Vamos a sustituirlo y vamos a probar nuestro equipo con nuestro selector. Pero primero vamos a revisar si nuestra licuadora está funcionando. Vamos a colocarlo directo, ¿ok? Ok, lo que deben hacer es que siempre deben de saber de dónde salen cada cable, ¿ok? Si quieren le pueden tirar una foto, ¿ok? Por este lado, ¿ok? Y revisan bien los números, por lo menos aquí tiene unas letras que es línea, aquí tiene el 1, aquí tiene el 2 y aquí tiene el 3. Y ven los colores donde va cada línea y cada color, ¿ok? Cada número, para que no se les vaya a dañar lo que es el diagrama, pues, del motor, ¿ok? Ese es para revisiones ya más exhaustivas. Vamos ahora a probar nuestro equipo directamente, ¿ok? Vamos a sacar nuestros cables. Okay, ya sabemos entonces que esta es la 1. Okay, vamos a probar la velocidad número 1.
con este cable, con la línea. ¿Okay? Okay. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a probarlo directo, ¿ok? Okay. Esta es la número 3. Vamos a probar la línea número 1, ¿ok? Directamente con el cable de alimentación. Vamos a puentear aquí. ¿Ok? Ahí estamos puenteados. Y este cable, el probador de continuidad, vamos a colocar uno de un lado y el otro del otro lado del cable de alimentación, y vamos a probarlo directo, ¿ok? Vamos a probarlo directo sin que funcione el switch. Acuérdense de hacerlo con un bombillo de esto, ¿okay? Que lo tenemos en el canal para que lo revisen por allí. Y vamos a revisar. Enchufamos. Y vemos que nuestra licuadora nos está funcionando. ¿Ok? La velocidad 1 está funcionando. Eso quiere decir que ya nuestro motor, o sea, ya estamos detectando la falla de que posiblemente sea el selector que no está funcionando, ¿ok? Podemos agarrar y comprar otro selector y colocárselo. Ok, amigos, conseguimos entonces un selector de velocidad de licuadora, ¿ok? Vamos a hacer entonces la instalación, ¿ok? Vamos a tratar de solventar este problemita de esta licuadora. Y bueno, seguimos entonces en la reparación. Estamos listos aquí. Siento que ya estamos listos. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a introducirlo aquí. Vamos a conectar el azul con el azul. El marrón con el marrón. Y vamos a secar bien el motor. A ver cómo nos está funcionando con la corriente ya directamente, sin probador de continuidad, para ver cómo nos está funcionando, ¿okay? Probamos ahora con el equipo, ¿ok? Vamos a probarlo. Sin más que decir, suscríbanse, regálenme un like, activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido. Nos vemos entonces en el próximo video. Bye bye.